Con el gusto de saludarles. En esta ocasión les doy a conocer un comunicado que hemos realizado algunos periodistas en relación a lo que el pasado 22 de julio privaron de la vida a un hermano, compañero, colega de Corporativo de Medios de Comunicación, sí, periodista crítico, Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Y indiscutiblemente que lo hacemos llegar para conocimiento de las siguientes personas. Justicia para Alejandro Leiva Aguilar en defensa de la libertad de expresión y ejercicio periodístico. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. C. Estuardo Ralón Orellana, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Maestro Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de la ONU sobre la libertad, opinión y de expresión. C. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Maestra Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestra Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República. Ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La maestra Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Licenciada Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Licenciada Dulce Ramírez, representante en México y Centroamérica de Artículo 19. C. Juan Alberto Hodsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas. La libertad de expresión, derecho fundamental, retos en Oaxaca y México. La libertad de expresión constituye un derecho esencial que faculta a las personas a buscar, recibir y difundir ideas e información sin temor a censura o represalias. Este principio está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que refleja su carácter universal y su reconocimiento en el orden jurídico nacional. Sin esta prerrogativa, la ciudadanía carecería de herramientas para informarse y exigir a las autoridades una adecuada rendición de cuentas. La ausencia de libertad de expresión limitaría la posibilidad de compartir opiniones y posturas, reduciendo la percepción individual y colectiva del mundo a una visión estrecha. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reiterado que este derecho es indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En el ámbito regional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos amplía la protección al prohibir restricciones indirectas
y limitar la censura previa únicamente a casos vinculados con la protección de derechos de terceros, la seguridad nacional y el orden público. ¿Cuáles son los retos y propuestas? El ejercicio de este derecho, especialmente a través de la labor periodística, que es un derecho colectivo, enfrenta riesgos y amenazas que hacen necesario fortalecer los mecanismos de protección. En mérito de lo anterior, se plantean las siguientes propuestas. Primero, reformas constitucionales y legales a nivel estatal. Garantizar el acceso pleno a la información en posesión de autoridades, órganos públicos, partidos políticos, fideicomisos y demás sujetos obligados. Acotar las excepciones de información reservada o confidencial, evitando abusos en su clasificación. Establecer sanciones ejemplares para quienes nieguen u oculten información pública, dado que la transparencia es el insumo principal para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Segundo, expedición de una ley de protección de periodistas en Oaxaca o, en su caso, la Ley Federal de Protección a Periodistas. Crear una comisión redactora plural que incluya representantes del gremio periodístico, academia y sociedad civil. Someter la iniciativa a un parlamento abierto, garantizando que la propuesta se nutra de diversas perspectivas y se legitime socialmente. Asegurar mecanismos de cumplimiento efectivo, evitando que la ley quede en letra muerta. Tercero, establecimiento de un consejo consultivo para un mecanismo de protección a periodistas. Diseñar un órgano ágil y eficiente, libre de burocratismo, que atienda de manera inmediata las amenazas contra comunicadores. Dotarlo de facultades para coordinar acciones con autoridades de seguridad y justicia, priorizando la vida, integridad y libertad de quienes ejercen el periodismo. Áreas de oportunidades adicionales. Capacitación y sensibilización institucional. Implementar programas de formación para funcionarios públicos y cuerpos de seguridad sobre el respeto a la libertad de expresión y el trato adecuado a periodistas. Fortalecimiento de la cultura de transparencia. Promover campañas ciudadanas que incentiven el uso de mecanismos de acceso a la información, fomentando una sociedad más participativa y vigilante. Red de apoyo interinstitucional. Establecer convenios entre el Estado de Oaxaca y organismos internacionales de derechos humanos para dar seguimiento a casos de agresiones contra periodistas. Observatorio Ciudadano de Libertad de Expresión. Crear un espacio independiente que documente, analice y difunda estadísticas sobre ataques, amenazas y censura, generando insumos para políticas públicas. La conclusión. La libertad de expresión no es únicamente un derecho individual, sino un pilar de la democracia y un requisito indispensable para la construcción de sociedades abiertas y responsables. Un derecho colectivo. En Oaxaca, donde el ejercicio periodístico enfrenta riesgos constantes, resulta urgente avanzar hacia un marco normativo y operativo que garantice la seguridad de los comunicadores y el acceso pleno a la información pública. La implementación de reformas legales, la expedición de una ley específica
y la creación de mecanismos ágiles de protección constituyen pasos necesarios para asegurar que la libertad de expresión se ejerza sin miedo y con garantías. Solo así se podrá consolidar un entorno en el que la ciudadanía esté informada y las autoridades rindan cuentas de manera transparente. El Estado mexicano no debe seguir siendo omiso ante tantas agresiones que se han venido incrementando en los últimos 10 años en contra de los periodistas. Las diferentes relatorías de la libertad de expresión, ONU, Comisión Interamericana, han manifestado que la libertad de expresión y ejercicio periodístico sirve para la defensa de los demás derechos. Por ello, se solicita la intervención de los organismos internacionales defensores de la libertad de expresión para realizar una visita en Oaxaca y México. Ciudad de Oaxaca de Juárez, a 2 de agosto de 2026. Fraternalmente, ciudadano Alfredo Martínez de Aguilar, Taré Jacobo Alanís Martínez, Cornelio Merlín Cruz, Jesús Bamán Jiménez Zacarías, Juan Maldonado Vargas, Claudia Martínez Sánchez, licenciado Rafael Mejía, Roberto Vives Guerrero, Miguel Ángel González Mancilla, Osvaldo Abel Ramírez, Rodrigo Yescas Hernández, Mario Romero García, Ignacio Medina Carrizosa, José Ignacio Santiago Martínez, Fleury Ramírez Ruiz, Ivette Suárez Reina, Lisbeth Hernández Bravo, Arturo Tenorio, Abraham Cruz García, Raúl Castellanos Hernández, Humberto López Lena, Javier Hernández Córdoba, Alberto Fernández Portilla, Alfredo Brena, Lisbeth Hernández Bravo. Justicia para Alejandro Leiva Aguilar, en defensa de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Muchas gracias.